trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Beltrán Tenorio Armando. Oye, presidente, ni nos avisas que vas a empezar. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Almarrosa. Ya está. Limón Córdoba Idalia. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Ya está. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solange María. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 33 asistencias y 2 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría que justifique las inasistencias de los compañeros diputados Luis Felipe Madrigal Hernández y Alterio Ramos Pérez. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:40 del día 3 de octubre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 3 de octubre del año 2002. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2012. 5. Lectura y aprobación en su caso
del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2012. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. 7.1. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que la 60ª legislatura del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través de su delegación en Tabasco, a fin de que supervisen todos y cada uno de los bordos construidos en las márgenes de los ríos de cada uno de los municipios del Estado y, en su caso, se reparen los que se encuentren deteriorados o destruidos. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Primera Inspectora de Hacienda, para efectos de que se lleve a cabo un análisis especial y minucioso de la revisión documental sobre el informe de resultados que presentó el órgano superior de fiscalización a este Congreso sobre el ejercicio fiscal 2011, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para atender las denuncias presentadas. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco. 8.2. Informe al Pleno para la determinación correspondiente respecto a los dictámenes emitidos en sentido negativo por diversas comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. 9. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día que se acaba de leer. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 25 de septiembre del año 2012, la cual se dispensó en su lectura en la anterior sesión, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones en su caso. Y no habiéndose recibido observaciones a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobado por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 25 de septiembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 27 de septiembre del año 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta antes mencionada por unanimidad.
Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha sido citada por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de septiembre del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 27 de septiembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 3 de octubre del año 2012. 1. Oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. En el primero comunica el trámite que otorgó la Comisión Permanente al punto de acuerdo número 164 emitido por este Congreso del Estado de Tabasco, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que solicite a las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica se reabra la investigación de homicidio del joven Sergio Adrián Hernández Huereca por un agente de la patrulla fronteriza. En el segundo comunica la clausura del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal y la integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el tercer periodo de receso de la 61ª legislatura del Estado de Guanajuato. Lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 2. Oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, en el cual adjunta copia simple del acuerdo por el que la 13ª del citado Estado exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que deseche la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo Federal, lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 3. Oficios enviados por la Directora General Adjunta de la Dirección General Adjunta de Estudios Legislativos y Políticas, dirigidos a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y al Oficial Mayor de este Congreso del Estado, en los cuales les hacen llegar copias fotostáticas de la Ley Modelo para prevenir la discriminación para las entidades federativas y el documento explicativo de la misma. Lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 4. Oficio enviado por el presidente de la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social, por el cual adjunta 2 dictámenes emitidos en sentido negativo, lo anterior para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en la que será sometido a consideración del Pleno. 5. Oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia por el que se tiene por calificados los votos reservados en términos del presente fallo, resultando procedente la vía intentada por el Partido Revolucionario Institucional y se declaran infundados los agravios formulados por el actor. Se modifican los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del 18 Distrito Electoral del municipio de Macuspana. En virtud de la realización del nuevo escrutinio y cómputo de votos, en los términos precisados en la presente sentencia, y se confirma la declaración de validez de la citada elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de las ciudadanas Verónica Castillo Reyes y Aurelia Hernández Félix, candidatas propietaria y suplente respectivamente, postuladas por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, emitida en fecha 30 de septiembre del 2012 por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SXJRC 52/2012. Los autos del juicio de inconformidad tramitado bajo el expediente TED J117/2012-4, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su consejero representante propietario, Emanuel Jesús Baltázar Ramírez. 6. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia por el que se modifican los resultados del acta de cómputo de elección de presidente municipal y regidores por el principio de mayoría relativa en Cunduacán, Tabasco, con motivo del recuento de votos
quedando como resultados de la referida elección de los precisados en el considerando tercero de la presente resolución, y se confirma la declaración de validez de la elección de presidente municipal y regidores por el principio de mayoría relativa del municipio de Cunduacán, Tabasco, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla regidores por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, encabezada por Teófilo Bando Sánchez, emitida en fecha 30 de septiembre del 2012, en el juicio de inconformidad identificado con la clave TET-JI 28/2012-2, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su consejero representante suplente Antonio Baena Vite. 7. Oficio y anexos enviado por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia por el que ha resultado improcedente la vía intentada por la coalición denominada Movimiento Progresista por Tabasco, integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y por la que se declaran fundados unos e infundados otros de los agravios formulados por la coalición denominada Movimiento Progresista por Tabasco en el presente juicio de inconformidad, y se modifican los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de presidente municipal y regidores por el principio de mayoría relativa correspondiente al municipio de Jalapa, Tabasco, en virtud de la nulidad decretada en las casillas 786 básica y 786 contigua 1 en los términos precisados en la presente sentencia, emitida en fecha 30 de septiembre de 2012 por la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SXJRC 104/2012, relacionado con los autos del juicio de inconformidad del expediente TET-JI 21/2012-5, promovido por el ciudadano Luis Manuel Zurita Oropesa, representante suplente de la coalición denominada Movimiento Progresista por Tabasco, en contra de los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de presidente municipal y regidores por el principio de mayoría relativa correspondiente al municipio de Jalapa, Tabasco, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez correspondiente expedida a favor de la planilla registrada por la coalición denominada Compromiso por Tabasco, integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 8. Oficio remitido por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el cual adjunta 3 análisis y opiniones de impacto económico presupuestario. Asimismo, remite 2 dictámenes originales. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura la diputada prosecretaria es el siguiente. En lo concerniente a los oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, se acuerda respecto al primero, relacionado con el punto de acuerdo número 164 emitido por el H Congreso del Estado, esta soberanía se da por enterada y se ordena sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo, remítase copia al citado documento a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo, así como al promovente del citado punto de acuerdo, para su conocimiento y efectos. Gírese los acuses de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En cuanto hace al segundo, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarla en el expediente respectivo. Gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Por lo que hace al oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarla a la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 13ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En relación a los oficios enviados por la directora general adjunta
de la Dirección General Adjunta de Estudios Legislativos y Política Pública del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarla a la Comisión Orgánica de Equidad y Género para su cumplimiento y efectos de conformidad con el artículo 63, fracción 30, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Por lo que respecta al oficio remitido por el presidente de la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social, esta soberanía se da por enterada, de los cuales uno de ellos será tratado en la sesión del día de hoy y el otro quedará en resguardo de la Oficialía Mayor de este Congreso, para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en la que será sometido a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Lo relacionado a los oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican las sentencias emitidas con fecha 30 de septiembre del presente año en los juicios de inconformidad relacionados con los números de expedientes TET, JI 17/2012, JI 28/2012-2 y TET-JI /21/2012. Esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado para que en su momento procesal oportuno se le otorgue el trámite correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Por último, en relación al oficio remitido por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por lo que se refiere a los análisis y opiniones del impacto económico o presupuestario. Por lo que hace a los dictámenes, se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo en la Oficialía Mayor de este Congreso para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que será sometido a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado José Dolores Espinosa May, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, la mesa directiva, público en general, medios de comunicación y compañeros diputados. El suscrito diputado José Dolores Espinosa May, en mi carácter de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 28, párrafo 33, fracción segunda y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como el artículo 25, fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En el mes de abril del año 2008, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y el Gobierno del Estado de Tabasco firmaron el convenio del Plan Hídrico Integral de Tabasco, en el que se establece un proceso de construcción de obras de control de inundaciones que va del año 2008 al 2012, con las cuales se iría disminuyendo de manera gradual el riesgo de afectaciones en toda nuestra entidad. En dicho plan se estableció una serie de acciones que se llevarían a cabo de acuerdo a la emergencia que en esos momentos se estaba viviendo en el Estado y la necesidad de su atención. Dentro del Plan Hídrico Integral de Tabasco se estableció un programa de acciones urgentes
entre las que se encontraba darle atención a puntos específicos de la capital tabasqueña en la construcción de bordos a los márgenes de los ríos, bordos en los que hoy día podemos ver que han registrado hundimientos y derrumbes, tal como se pudo constatar luego de hacer un recorrido por el bordo que se encuentra construido en la ranchería Iztacomitán Centro. Algunos bordos hechos con arcilla, utilizados para salvaguardar la vida de los tabasqueños, por lo que se deterioraron y destruyeron debido a la fuerza del agua, así como al constante paso de vehículos pesados, y los cuales influyen para que los bordos se fracturen con mayor facilidad. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, Delegación Tabasco, en el comunicado de prensa número 01-2012 del 23 de enero del 2012, se especifica que en 4 años 100 empresas han participado en estudios, proyectos, planificación y supervisión del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Entre otras cosas, en su punto 4 establece que para poder construir cualquier obra pública se requiere de efectuar actividades vinculadas a cada acción que corresponden a los servicios relacionados con la obra pública, cuyo proceso inicia con la ejecución del estudio y proyecto ejecutivo, sin el cual no se puede iniciar la asignación de recursos y tampoco el proceso constructivo. Igualmente relevantes son los procesos sociales que implican la conciliación con los propietarios de los predios donde se desarrollan y ejecutan cada una de las obras hasta su liberación, los cuales serán utilizados para ejecutar un bordo, muro de protección, estructura o puente, por citar algunas de las acciones abordadas en el marco del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Asimismo, durante el proceso de la construcción es necesaria la contratación de una empresa de servicios que lleve a cabo la supervisión de la obra. En días pasados, su servidor recibió un escrito firmado por la C. Enriqueta Martínez Ramos, delegada municipal de la colonia Sabina del municipio del Centro, mediante el cual se hace de su conocimiento que ha desasolvado el río Mezcalapa al lado de la calle 20 de noviembre de la ranchería Iztacomitán tercera sección y fraccionamiento San José de esta ciudad capital. Desasolve que se realiza con permiso de la CONAGUA y que ha ocasionado el deterioro del muro de contención que se construyó en ese lugar para proteger la vida y los bienes de la población que se encuentra ahí asentada. Hago énfasis que el bordo fue construido en las márgenes del río Viejo Mezcalapa y que es a lo largo de cerca de 40 kilómetros en donde se ha usado maquinaria pesada para el dragado del mismo, provocando afectaciones en la estructura de las protecciones marginales. Cabe hacer mención que este dragado se realiza por la delegación de la Comisión Nacional del Agua. Además, según lo reportado por vecinos del lugar, el dragado ha propiciado que viviendas ubicadas en ambas orillas del mencionado río estén en riesgo de colapsarse, pues sus viviendas presentan grietas y cuarteaduras debido al deslizamiento de tierra por el trabajo de las dragas. Además, otras se han colapsado completamente. Cabe hacer mención que dicha obra se está realizando con recursos del Fonden y se programó con fecha de conclusión de estos trabajos el mes de septiembre del presente año. Por tal motivo se solicita a la Delegación Estatal de CONAGUA supervise, repare y termine dicho bordo de contención. Es necesario dar a conocer que primero se inició con la construcción del bordo y después empezó el dragado del río Viejo Mezcalapa, lo que provocó que el bordo en ciertas zonas se derrumbara cuando se debió realizar en primer término el dragado y después el bordo, lo que al parecer nos indica que no existe una planeación por parte de CONAGUA. Por otra parte, debo hacer mención que ante el riesgo de que se colapse el muro de protección de la margen derecha del río Carrizal a la altura del centro administrativo de Pemex, la CONAGUA determinó de última hora habilitar un bordo de roca, obra que se realizó antes de la temporada de lluvias intensas
y es por ello que también urge se revisen otros bordos que han sido construidos para salvaguardar la vida y los bienes de los tabasqueños, por lo que se estima pertinente hacer un llamado respetuoso a la delegación en el Estado, a la Comisión del Agua, para que a la brevedad posible lleve a cabo la supervisión de todos los bordos construidos en las inmediaciones de la ciudad de Villahermosa, así como de todos y cada uno de los municipios del Estado de Tabasco, y realice las reparaciones necesarias en los casos que estos se han deteriorado o destruido, a fin de evitar y prevenir oportunamente inundaciones, así como resguardar la vida y el patrimonio de las familias tabasqueñas, particularmente en los municipios que se han visto afectados por las inundaciones de años anteriores en la entidad. Por tanto, los bordos construidos a las orillas de los ríos deben de supervisarse y repararse antes que inicie la temporada de lluvias intensas en la entidad. Ante estos hechos, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito solicitar la dispensa de su turno a comisiones a efecto de que sea directamente discutido y aprobado con carácter de urgente. Punto de acuerdo único. Con pleno respeto al ámbito de las facultades, la 60ª Legislatura del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través de su delegación en Tabasco, a fin de que supervisen todos y cada uno de los bordos construidos en los márgenes de los ríos de cada uno de los municipios del Estado, y en su caso se reparen los que se encuentren deteriorados o destruidos. Artículo transitorio único. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios para hacerle llegar a las autoridades exhortadas el presente punto de acuerdo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado José Dolores Espinosa May. ¿Es cuánto, diputado presidente? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra de la propuesta. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad, diputado presidente. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta con pleno respeto al ámbito de sus facultades. La 60ª Legislatura del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través de su delegación Tabasco, a fin de que supervisen todos y cada uno de los bordos construidos en las márgenes de los ríos de cada uno de los municipios del Estado y, en su caso, se reparen los que se encuentran deteriorados o destruidos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para hacerle llegar a las autoridades exhortadas el presente punto de acuerdo. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, público asistente, medio de comunicación, diputado Jesús Salván García, presidente de la mesa. Diputado Juan José Martínez Pérez, con la facultad que me confieren los artículos 28, segundo, párrafo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar propuesta de punto de acuerdo como integrante de la fracción del PRD, por la que la 60ª Legislatura del Congreso del Estado exhorta a la Comisión Primera Inspectora de Hacienda para efectos de que se lleve a cabo un análisis especial y minucioso en la revisión documental sobre el informe de resultados que presentó el órgano superior de fiscalización a este Congreso sobre el ejercicio fiscal 2011, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para atender las denuncias presentadas. Al tenor de lo siguiente, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco fue creado con el objeto de impartir educación a nivel medio superior en la modalidad de bachillerato tecnológico, para formar técnicos con nivel profesionistas y prepararlos para ser emprendedores y ciudadanos con calidad. Organismo que para el ejercicio fiscal 2011 se le asignó un presupuesto de egresos de 215.9 millones de pesos, teniendo un aumento de 24.9 con respecto al ejercicio 2010. En aras de los lineamientos generales para la orientación del gasto público estatal, de entre los que se desprenden la austeridad y transparencia, para refrendar el compromiso de mantener un ejercicio del gasto que cumpla con las premisas de austeridad, honradez, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y rendición de cuentas. Lineamiento general que indudablemente no se cumplió por parte de los responsables de cuidar el erario público en el citado colegio. En días pasados hice del conocimiento público, mediante una cédula de personal que recibió compensación y bonos de actuación en el ejercicio 2011, que la directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en ese momento, la licenciada Leisy Nuri Fernández Izquierdo, autorizó el pago de compensación y bonos de actuación a diversos empleados, ocasionando así un daño al erario público por más de 2 millones de pesos. La conducta dolosa de Leisy Nuri Fernández Izquierdo se materializa en primer lugar cuando recibe un bono de actuación en el mes de octubre por 70,000 pesos, en noviembre por 100,000 pesos, en diciembre por 178,000 pesos, y lo que hace un total de 345,000 pesos del solo bono, aparte de su sueldo y demás prestaciones. En segundo lugar, cuando consiente, además, que otros empleados del citado colegio también reciben compensaciones y bonos de actuación similar a las cantidades antes citadas. Lo anterior significa que el presupuesto público que se le asignó al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco fue desviado de su objetivo principal, ya que éste debió ser destinado para realizar y desarrollar excelencia académica, y de ninguna manera el citado presupuesto fue consignado para ir a los bolsillos de sus empleados.
Con ello, Leisy Nuri Fernández Izquierdo y los demás empleados del citado colegio violentaron lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos. Sin embargo, como ha sido característico de la presente administración pública, el saqueo, el dinero a tabasqueños no acaba ahí. El día 27 de septiembre del año que transcurre, los ciudadanos Neftalí Cruz Ramírez, Benjamín Cruz Cruz, Daisy Ferrer Pérez y Elba Morales Vidal se acercaron a mí y me hicieron del conocimiento que sus nombres aparecen en la citada cédula de personal que recibió compensación y bono de actuación en el ejercicio 2011, pero que en ningún momento han recibido las cantidades ni bono alguno que allí se menciona. Además, tienen el temor fundado de que al denunciar este fraude se les despida de sus empleos o peor aún, amenace o amedrente a sus personas o familias, por lo que desde estos momentos hacen responsable de cualquier accidente a la ciudadana Leisy Nuri Fernández Izquierdo, directora general del colegio señalado. Para ser más claro, desglosaré lo siguiente conforme a la cédula multicitada. Neftalí Cruz Ramírez, en su carácter de jefe de oficina, se desprende que en noviembre recibió la cantidad de 1,300 pesos y en diciembre la cantidad de 3,000 pesos, haciendo un total de 4,300 pesos. Benjamín Cruz Cruz, en su carácter de jefe de departamento, se desprende que en noviembre recibió la cantidad de 1,000 pesos y en diciembre la cantidad de 2,000 pesos. Daisy Ferrer Pérez, en su carácter de técnico especializado, se desprende que en noviembre recibió la cantidad de 800 pesos y en diciembre la cantidad de 2,000 pesos. Para tal efecto, los empleados antes mencionados me hicieron llegar su inconformidad de forma escrita y desean hacer las aclaraciones pertinentes ante este Congreso y ante las autoridades jurisdiccionales que sean necesarias. Y visto que la revisión documental del informe de resultados que rinde el órgano superior de fiscalización del Estado a este Congreso por la fiscalización del ejercicio fiscal 2011 no ha terminado, y dado que es de vital importancia que esta situación se aclare de una vez por todas, solicito que la Comisión Primera Inspectora de Hacienda, en esta misma semana, reciba de forma personal a los denunciantes y llame a comparecer ante este Congreso a la licenciada Leisy Nuri Fernández Izquierdo, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, y para que explique de forma pormenorizada ante los ciudadanos en una reunión pública el porqué lo desmedido de las compensaciones y bonos de actuación otorgados. Por lo tanto, los responsables deben ser investigados y sancionados de forma ejemplar, transparente y acorde con la conducta realizada, no solo devolviendo el recurso público, sino además siendo inhabilitados para ser servidores públicos por los siguientes 5 años y retirarles sus cédulas profesionales con independencia de las responsabilidades penales a que haya lugar. Compañeros diputados, es necesario que rindamos resultados certeros y veraces a quienes nos eligieron y en especial a la hora de rendir cuentas por el manejo, destino y aplicación de recursos de todos los ciudadanos tabasqueños. Por ello, solicito que se apruebe de urgente resolución la presente propuesta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar en la siguiente manera. Punto de acuerdo. Primero, la 60ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Primera Inspectora de Hacienda para efectos de que se lleve a cabo un análisis especial y minucioso en la revisión documental sobre el informe de resultados que presentó el órgano superior de fiscalización a este Congreso sobre el ejercicio fiscal 2011, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para atender las denuncias presentadas. Segundo, para tal efecto, la Comisión Primera Inspectora de Hacienda deberá recibir a los denunciantes y llamar a comparecer a la licenciada Leisy Nuri Fernández Izquierdo, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputado presidente. Te entrego las denuncias de los ciudadanos. La propuesta presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez se turna a la Primera Comisión Inspectora de Hacienda,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción sexta, punto 1 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites necesarios para su debido cumplimiento. No lo pidió. ¿Sí lo pidió? Urgente. En virtud de que el diputado Juan José Martínez Pérez presentó de urgente resolución el punto de acuerdo, con respecto a tal solicitud para que se califique como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispensa el requisito de turnar a la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se instruye a la Secretaría se sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Juan José Martínez Pérez sí ha sido aprobado como asunto urgente. En virtud de que ha sido calificada como urgente, la propuesta de punto de acuerdo presentada previo a su aprobación, procederemos a su discusión, por lo que solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta Presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, fracción segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Comisión de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Comisión Primera Inspectora de Hacienda para efectos de que se lleve a cabo un análisis especial y minucioso de la revisión documental sobre el informe de resultados que presentó el órgano superior de fiscalización a este Congreso del Estado sobre el ejercicio fiscal 2011, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para atender las denuncias presentadas. Para tal efecto, la Comisión Primera Inspectora de Hacienda deberá recibir a los denunciantes y llamar a comparecer a la ciudadana Lacey Nuri Fernández Izquierdo, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Seguidamente, se procede a la lectura y discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada prosecretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado.
Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de la lectura del dictamen presentada por el diputado Agustín Somillera. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen en mención por unanimidad. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general, para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos, en lo particular. Por lo que solicito al diputado secretario que en votación nominal someta a la consideración del Pleno en los términos precisados. En votación nominal se somete el dictamen en lo general en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Beltrán Tenorio Armando. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. Diputada Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Almarrosa. Limón Córdoba Idalia. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. No está. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando, a favor. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. No está, ¿verdad? Piñera Fernández Aurora.
Rosado Mendoza Claudia Isabel, Rueda de la Cruz Yolanda, Selván García Jesús, Soler Lanz Solange María, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto, ha sido aprobado con 32 votos a favor y 2 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada, al diputado secretario presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de varios dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta legislatura, siendo esto lo siguiente. 1. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, por el que se resuelve improcedente la iniciativa de ley para la protección, control y aprovechamiento de los animales en el Estado de Tabasco, presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos, y se archiva el asunto como total y legalmente concluido. 2. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica del Trabajo y Previsión Social, por el que se declara inoperante que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiera al acuerdo legislativo emitido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en materia de salarios mínimos para el año 2012, y se archiva el asunto como total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a los compañeros legisladores que, si desean que alguno de los dictámenes enlistados se discuta y vote por separado, lo expresen para proceder en consecuencia y continuar a la votación respectiva en cuanto a los demás. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esta soberanía, por lo tanto archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. ¿Cuál es? Es que son, a ver, perdón, es que son dos. Son dos. Y el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía.
En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno los dictámenes emitidos en sentido negativo a los que se acaban de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que los dictámenes antes mencionados han sido aprobados por unanimidad. De conformidad con el dispuesto en el artículo general. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declaran aprobados los dictámenes emitidos en sentido negativo que han sido sometidos a la consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívense en sus expedientes correspondientes como asuntos total y legalmente concluidos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Fer. Asuntos generales. Fer. Nada más para entregar a la mesa directiva la documentación que a la fecha nos han entregado por parte de Transparencia de la compra del edificio del IEPCT. Vamos a entregar también a medios de comunicación la póliza de egresos, donde se hace la autorización de la compra de 32.600.000 pesos. Está aquí la póliza de cheques también. Tenemos la póliza de egresos donde se paga 1.508.480.000 el pago del impuesto. Tenemos también para entrega de la Notaría Pública número 27, tenemos ya la copia de la escritura. La 26 no sabes, yo te voy a dar una tarjetita. Entregamos también la copia de la notaría con su testimonio, su certificación de... Tenemos aquí también algo muy importante que es del Ayuntamiento Constitucional del Centro, en donde le dan al valor al terreno un costo de 2.192.000 pesos 900, valor construcción 3.604.000, y hay un avalúo de 5.797.661 pesos para la venta del edificio y de alguna manera bajar el costo del impuesto que se está pagando por él. Pero existe este avalúo también. El ayuntamiento da fe de que vale mucho menos aparentemente aquí el edificio. Tenemos también el avalúo inmobiliario de 33.850.000 pesos. Aquí lo tenemos. Quiero mostrar que nos lo están entregando en forma correcta. Ese es uno de los avalúos que se presentaron. Tenemos 3 avalúos más que les voy ahorita a mencionar, en donde el edificio, aquí está el análisis completo que dice que está en excelentes condiciones, en donde ustedes saben que no cuenta con tales condiciones el edificio. Hay unas fotos que nada que ver con lo que nosotros conocemos del edificio, se las voy a mostrar. Está impecable esas áreas limpias, pero además no muestran los pisos de todos los niveles, en donde falta un nivel con pisos. Ya lo van a ver con la copia. Viene un avalúo de uno de los edificios también. Voy a enseñarle mejor el original porque si no se va a afectar a que se ve oscuro.
Aquí está el otro avalúo del edificio por 19.175.000 pesos. Vamos a decir que quien hace el avalúo es el ingeniero Adrián Banda Lejía. Aquí hay una cuestión de que por qué algunos avalúos únicamente lo presenta él solo y en el otro avalúo lo presentan dos ingenieros. Se supone que el evaluador es él y de alguna manera el responsable es él por la cédula, pero de esta forma están presentados los avalúos, no sabemos por qué. Muestran también las fotos del edificio en condiciones. Vemos que estos edificios inclusive están en mejores condiciones que el otro. Les voy a mostrar. Me queda tiempo, compañero. Son 15 minutos. Están también pues los documentos legales que amparan también los edificios en cuanto a sus escrituras originales. Tienen un costo mejor aproximado al avalúo que tienen. Tengo el informe de la Junta Estatal Ejecutiva respecto a la adquisición del bien inmueble de la sede del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Aquí, en este documento, que no lo voy a poder leer todos los documentos que traigo, es importante resaltar, así lo dice el documento, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene un gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles anualmente por la cantidad de 1.160.000 pesos. Ya se pagó 1.160.000 pesos más por no haber utilizado el edificio. Ya desde aquí se encuentra o se tiene un problema porque ya se está gastando de más. El documento se va a entregar también. Dice, con fecha 11 de abril de 2011 se llevó a cabo la formalización de la adquisición del inmueble con un costo total de 32.600.000 pesos. Actualmente se realizan los trámites correspondientes a la escrituración ante la Notaría Pública número 27 de esta ciudad, a cargo de la licenciada Adela Ramos López. Tenemos el acuerdo, aquí está, acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual determina destinar el patrimonio efectivo con que cuenta para la adquisición de un bien inmueble que será la sede de las oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Ese es el otro documento que ya nos entregaron. Lo firma, este documento es firmado por Alfonso Castillo Suárez y Armando Javier Maldonado Acosta. La minuta de trabajo para autorizar precisamente la compra de este edificio, aquí está, le voy a decir quién la firma Alfonso Castillo Suárez, consejero presidente, Jorge Montaño Ventura, consejero, el ID, Cáliz, que no se ve muy bien aquí, y licenciado Héctor Aguilar Alvarado, Antonio Ponce López y Gustavo Rodríguez Castro. Rosendo Gómez Piedra también firma. Firman los 7 consejeros. Hay un inconveniente aquí, que la autorizan con 1.400 metros cuadrados y 1.600 metros cuadrados de estacionamiento. No concuerda con el avalúo, los metros cuadrados que están autorizados para la compra del inmueble. En esta minuta de trabajo, no coincide con el avalúo. Aquí tenemos una carta en donde donde solicitan la cantidad
para la compra del edificio la solicita el ingeniero Gilberto Galaxy Almora, que es el dueño o propietario quien vende el inmueble. Pero resulta que aquí hay unas incongruencias. Primero, por este medio y en mi carácter de propietario del inmueble ubicado en la avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, número 1208 de la colonia Tamuteles de las Barrancas de esta ciudad, mismo que cuenta con 4 niveles con superficie construida de 1.400 metros cuadrados, es mentira, y 1.600 metros cuadrados de estacionamiento. Sería una propiedad de 3.000 metros cuadrados, la propiedad tiene el terreno 1.900 metros cuadrados. Esta es una irregularidad junto con la minuta de trabajo que tiene el IEPCT. Están mintiendo en cuanto a lo que compraron y a lo que vendieron. Pide, dice, es por lo expuesto que someto a la consideración de usted en su calidad de presidente del Consejo Estatal y a la H Junta Ejecutiva del IEPCT, solicitándole respetuosamente la haga del conocimiento de los demás integrantes de este cuerpo colegiado la formal propuesta de venta del inmueble antes descrito en la cantidad de 33 millones de pesos. Aquí solicita 33 millones de pesos. No omito manifestar mi consentimiento para que en caso de requisitos adicionales, visitas e información del inmueble, lo hagan de nuestro conocimiento y con gusto daremos las facilidades que sean necesarias. Y ellos dicen que no conocían el edificio en las condiciones en que estaba. Tengo aquí la otra minuta ya donde autorizan ellos la compra ya oficial del inmueble. Firma, en la compraventa firma Alfonso Castillo Suárez, Rigoberto de la O Gallegos, director de Organización y Capacitación Electoral, Armando Javier Maldonado Acosta y licenciado Carlos Enrique Íñiguez Rosique. Estos documentos los entrego al presidente de la mesa directiva para que los turne a todos los diputados, para que se los haga llegar y los tengan en sus manos para que puedan analizarlos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se le concede el uso de la palabra a la diputada por rectificar, Lorena por rectificación de hechos. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, me parece que es importante lo que ha venido a señalar aquí el diputado Juan José Martínez, y creo que también es importante para ilustrar a la Asamblea que esos documentos o gran parte de los documentos que el diputado Martínez presenta es parte del expediente del IEPC. También es importante señalar que el viernes va a sesionar la Comisión Inspectora de Hacienda que lleva el tema del Instituto de Participación Ciudadana, y el acuerdo que se ha tomado es que queda pendiente fuera del dictamen el caso del IEPC. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento que se ha aperturado internamente por el IEPC, porque además no se está considerando dentro del dictamen de la Comisión Inspectora, precisamente porque hay serias dudas y hay un cuestionamiento que no satisface las necesidades, porque no tiene los elementos técnicos que demuestran que efectivamente fue regular la adquisición del inmueble. En tanto no se concluya con el procedimiento, pues evidentemente nosotros no podemos calificar la cuenta del instituto. De igual manera, el diputado Martínez en esta tribuna ha señalado el caso del CECITE, que es también que presenta inconsistencias y que por supuesto se van a ordenar en el dictamen seguramente las medidas que correspondan de resarcimiento
o de indemnizaciones que correspondan por las irregularidades que ya ampliamente se han señalado, no solamente en esta tribuna, sino en los distintos medios de comunicación. Sería irresponsable de nuestra parte, en el caso del IEPC, incluirlo en un dictamen cuando hay un procedimiento abierto, cuando la propia Contraloría Interna del Instituto se ha declarado incompetente para emitir un informe porque no tiene el personal técnico para que garanticen o para que avalen un dictamen. En razón de ello también es por eso que la propia Contraloría Interna ha solicitado al presidente del instituto que se soliciten los avalúos con los peritos expertos en ese tema, que es el caso de los peritos evaluadores y de los otros colegios de arquitectos que, cumpliendo con la función social que tienen, aportarán su conocimiento para que nosotros tengamos mayores elementos para poder aprobar o desaprobar la cuenta y que se finquen las responsabilidades que correspondan si tenemos que se demuestre que efectivamente hubo un daño al patrimonio público. Entonces me parece que vale la pena señalar esto para evitar confusiones, que hay elementos que nos llevan a determinar que no se incluya dentro del dictamen de la Comisión Inspectora de Hacienda el caso del IEPC. También está el caso del INJUDET, donde también se habló de que hay un desvío de recursos y se fincarán los apremios que correspondan en los dictámenes a través de la Comisión Inspectora de Hacienda y que esto se va a dar el viernes. Es cuanto, diputado presidente. Se tiene por recibida la documentación a que se ha referido el diputado Juan José Martínez Pérez y se instruye al oficial mayor la haga llegar a la primera Comisión Inspectora de Hacienda para el trámite que proceda. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Bernardo Barrada Ruiz. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, público en general y medios de comunicación. El 2 de octubre de 1968, un día no para celebrar o conmemorar los actos tan viles efectuados por un mal gobierno, represor e insultante a la inteligencia del mexicano, sino para recordar uno de los movimientos más impactantes y sangrientos y de gran trascendencia provocados por el gobierno represor en contra del futuro de México, los estudiantes. Suceso que dio muerte de entre 300 y 500 jóvenes masacrados por disparos del ejército en la plaza de Tlatelolco, también conocida como Plaza de las Tres Culturas, incluyendo mujeres y niños y otros más de 6,000 cristianos detenidos. Para muchos de los que hemos sido testigos de la manera tan brutal en que el gobierno de ese entonces se manejó, bajo ninguna norma de política sana, de nulos acuerdos y solo imposición, sabemos que la búsqueda de igualdad, democracia y reconocimiento de nuevas corrientes partidistas que no sean a conveniencia del partido que por 72 años mantuvo el poder, no ha sido fácil. El movimiento estudiantil del 68, motivado por la inconformidad aparente de solo unos jóvenes estudiantes en contra de la presión provocada por la estructura de control del gobierno, la carencia de dependencia económica, fueron solo algunas de las circunstancias que hacen más rebelde a los jóvenes dedicados al estudio. Pero no solo ellos eran los inconformes con el estado unificador en que todo el país vivía. Realmente los mexicanos pasábamos por un ambiente antidemocrático, recordando una acumulación de sucesos que han mermado desde tiempo atrás nuestros derechos. Algo que dio lugar a que los jóvenes se atrevieran a elevar la voz en contra fue el hecho de ver cómo eran supeditados a aceptar formas de vida contrarias a las expectativas guardadas, que desde tiempos de la Revolución Mexicana habían sido aparentemente logradas y consolidadas, y que sin embargo
con el gobierno de Díaz Ordaz se vieron violentadas. La necesidad de dar fin a un aparato oficial de nominación tan apabullante que se mantenía a través de las organizaciones sindicales y campesinas era inminente. Los medios de comunicación, la manipulación de elecciones y en parte también los sectores académicos e intelectuales estaban controlados casi en su totalidad por el gobierno. Otro motivante fue la burla de la simulada democracia que vivía México al momento de las elecciones, donde el partido oficial ganaba cada elección en todo el país con votaciones casi todas legítimas, porque era una obligación salir a votar a favor de este, sin chistar y sin reparos. A los líderes disidentes se les atraía al sistema y si se rehusaban, se les coaccionaba, pero en caso necesario se usaba la fuerza hasta sus últimas consecuencias. Y ni qué decir del poder legislativo y el judicial. Estos recibían instrucciones del presidente sin atreverse a discrepar en lo mínimo y había que cumplirlas determinantemente y por encima de lo que fuera. Al nacimiento del movimiento del 68 podemos enumerarle diversas causales, desde un juego de fútbol entre dos escuelas preparatorias que termina en pleito, la intervención violenta del cuerpo de granaderos, protesta de estudiantes solidarios que exacerbaba el ánimo de la marcha conmemorativa del asalto al cuartel Moncada en Cuba, escalada de represión y protestas que escapa al control de las autoridades, que además estaban divididas por la ambición de la sucesión presidencial. El liderazgo estudiantil se formaliza en el Consejo Nacional de Huelga, cierre de las universidades, tomas y liberaciones de estas por el ejército. El rector de la UNAM encabeza una de las mayores manifestaciones, desdén por la mano tendida del presidente y envío de negociadores del gobierno hasta el mismo 2 de octubre. Se aproximaba la inauguración de las Olimpiadas, que atraería la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, creciendo en el gobierno la desesperación, terminando todo en la aprehensión de los líderes en una manifestación que precedería a una marcha. Francotiradores, Batallón Olimpia y el ejército actúan simultáneamente en una acción tan torpe que lleva al ejército mexicano al exterminio total de estudiantes inermes en el acto mismo y posterior a este. Bajo un clima incesante y poco sensibilizado de represión simple y llana, y llegada a las Olimpiadas, lucir el lema emblemático de que todo es posible en la paz. Gran burda del gobierno en el poder para mostrar su irreverencia ante el clamor de un pueblo naciente a través de sus jóvenes y de un ya basta a tanta injusticia, desigualdad, corrupción descarada y represión amordazante para tener al pueblo de México bajo el silencio y sin derecho a protestar. Pero pese a estas causales, la verdad es que este suceso fue solo la culminación de una serie de actos anticonstitucionales, violatorios de derechos, represores, despóticos e impositores que desde años atrás habían tenido al pueblo preso en su propio hogar, y que injustamente desde hace 44 años los diferentes gobiernos en el poder federal han querido disfrazar y engañar a las nuevas generaciones, aludiendo que el tiroteo fue inminente, ya que los estudiantes fueron quienes iniciaron los tiroteos con francotiradores colocados en los edificios de la plaza, cuando todos sabemos que se trataba de simples jóvenes en protesta, y los que en ese entonces vivimos sabemos de la manera tan dictadora en que Díaz Ordaz quería tener al pueblo mexicano. Y ya muchos protagonistas e investigadores en la actualidad han rebatido la falsedad de esta historia creada, y se ha hecho hincapié en los atropellos cometidos no solo en el tiroteo, sino también posteriormente a esto, la persecución de muchos líderes, de jóvenes, niños de preparatoria muertos a sangre fría y por la espalda, de cientos de cuerpos inertes ocultos y denominados como desaparecidos, a cuyos familiares algunos lograron recuperar sus cuerpos, muchos otros jamás volvieron a verlos y se ha quedado a la espera de justicia. Por desgracia, una justicia que tal parece nunca llegará, o por lo menos no, hasta que el último de los responsables de este delito deje de existir, para no lacerar sensibilidades en el poder. Pero ¿cómo pedir justicia si no hay siquiera la intención de arrepentimiento de quienes confabulan
con las arcas del absoluto poder, si hoy mismo estamos palpando un 2 de octubre de 2012, donde un partido que se creía enterrado únicamente estuvo 12 años trabajando para volver al poder en contubernio con otro partido que únicamente llegó al poder por 12 años a vender la patria y no luchar por nuestra libertad. Hoy nuevamente somos presos del viejo sistema de ganar elecciones por imposición, de acallar voces a la fuerza si no se apegan al mandato, de violentar los derechos del mexicano, emitiendo leyes que permitan al nuevo gobierno mantener supeditado al ciudadano bajo las normas de la miseria, de la falta de trabajo, del sí señor, lo que usted diga, del aplauso falso, porque hay que hacerlo. Muchos han sido los años en que el 2 de octubre de aquel 68 ha tardado en sanar las heridas. Los jóvenes de aquel entonces prefirieron callar y guardar silencio. Generaciones han pasado bajo esta premisa, pero no todo es eterno, y ante los nuevos sucesos, con tendencias a vivir nuevamente un gobierno tirano y despótico con la sociedad misma, nació un movimiento estudiantil denominado el 132, que ha sido presa de desprestigio por parte del gobierno en turno y el naciente, por ser un grupo de jóvenes que han hecho ver su inconformidad. Ha sido culpado y señalado de operar a favor de Andrés Manuel López Obrador solo porque han pedido justicia, libertad de expresión, libertad de voto y que realmente haya democracia en este país. Su único error y pecado ha sido dejar claro que son un grupo de jóvenes cuya intención es protestar en contra del sistema que hoy nos tiene inseguros en las calles ante el narcotráfico, que ya ha costado la vida de muchos inocentes, que ha protestado en contra de la falta de trabajo, en contra de las carencias y necesidades que toda familia mexicana vive, y la lista es inmensa, y a las que yo mismo me adhiero, y considero que así sucede con la mayoría del mexicano. El mexicano común que día a día sale a trabajar y pierde sus aspiraciones en el camino al ver la manera tan vil en que muchos poderosos se mueven, porque en el sistema no solo entran nuestros gobernantes federales, sino también los grandes poderosos que con la mano son contados y que tienen a este país en el tercermundismo. Los movimientos como el 132 no son una moda ni creación para favoritismo de un hombre justo, simplemente nacen motivados por la injusticia y la represión. Los mismos malos gobiernos han orillado al pueblo mexicano a pelear por sus derechos, a elevar su clamor pese a la represalia y al maltrato del que podemos llegar a ser. Y el 132 no es la aceptación, ha sido tomado como un movimiento sin motivo, un movimiento que no quiere al nuevo gobierno y que reprocha al actual, un movimiento de jóvenes sin oficio ni beneficio. Pero lo que no dicen es que se trata de un movimiento que pide ser escuchado y no ignorado por quienes se han vendido por mantener una patria injusta. México, estamos viviendo tiempos de corrupción, tiempos en el que se vislumbra la dictadura e imposición y que la imposición imperará. No podemos permitir otro ataque sangriento como en el 68. Apoyemos a nuestros jóvenes, no tiremos en saco roto lo que nos piden. Apoyemos al futuro de México, apoyemos a nuestra juventud. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz a la diputada Solange María Soler Lanz. Diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas. Hoy he solicitado el uso de la voz en esta máxima tribuna del Estado para poder abordar un tema que orgullosamente ha impulsado mi partido y que se ha convertido en un tema por demás controversial, en el que la desinformación ha sido lo que más se ha destacado en las últimas semanas. Estoy hablando de la reforma laboral, esa que desgraciadamente ha sido producto de múltiples críticas a lo largo de los últimos días, sin que exista un conocimiento real del contenido de la misma. Cientos de ideas erróneas se han formado en torno a la reforma laboral, como el que ahora se vaya a contratar a las personas por 7 pesos la hora y que eso es una regla de aplicación general, lo que en realidad
resulta una falacia nacida de promediar el salario mínimo vigente en la actualidad entre 8 horas de la jornada laboral. Sin embargo, la reforma contempla que los ingresos que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso serán inferiores a los que corresponden a una jornada laboral completa. Y es que tengo que recordarles, amigos, que el presidente de la República eligió correctamente la iniciativa que habían evadido todos sus antecesores para enviarla al Congreso de la Unión. La reforma, que ha sido aplazada por casi 10 lustros, finalmente ha sido abordada. El presidente Calderón, al presentar la iniciativa de reforma, buscó ser fiel a los principios de nuestro partido y seguir representando una fuerza transformadora y de modernización de nuestro país, una reforma que garantizara más libertades para los trabajadores y mayor igualdad para todos, sin discriminación. Con esta iniciativa, México se coloca en una mejor posición de competitividad dentro del concierto internacional, generando así las condiciones jurídicas necesarias para lograr atraer inversiones extranjeras que han logrado despegar economías emergentes en otros continentes del orbe. Por ello es de especial importancia informar a los ciudadanos de Tabasco que con la reforma laboral se resguardan y tutelan los siguientes derechos de los trabajadores. Derechos generales de los trabajadores. Se crea el permiso de paternidad de 3 días laborables con goce de sueldo en caso de nacimiento o adopción de infantes. Se crea la indemnización o se incrementa la indemnización por fallecimiento del trabajador de 730 a 5,000 días de salario, sin reducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo al régimen de incapacidad. Se protege el trabajo de los trabajadores mexicanos al incrementar las multas al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de los trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos. Antes la multa era de 15 a 155 veces el salario mínimo y ahora de 250 a 2.500 veces el salario mínimo general. A partir de hoy, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Con esto se combaten las prácticas de outsourcing. También se establece la obligatoriedad del patrón de hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. Antes la obligación recaía en el acatamiento de una resolución judicial del orden familiar y con la reforma la autoridad laboral puede exigir el cumplimiento de la misma. Derechos de la mujer trabajadora. Se le prohíbe al patrón exigir la presentación de certificados de ingravidez para el ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo a las mujeres. Se le prohíbe al patrón despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. En el caso de adopción, las trabajadoras disfrutarán de un descanso de 6 semanas posteriores al día en que reciban al infante. En cuanto a los derechos de los trabajadores sindicalizados, como todos sabemos, fue una de las modificaciones que se hicieron al proyecto inicial en detrimento de los derechos de los trabajadores sindicalizados, porque con la reforma no se logró el objetivo que perseguíamos como partido, que era transparentar ampliamente el ejercicio de los recursos de las cuotas de los trabajadores y garantizar el voto libre y secreto también de los trabajadores. Sin embargo, se tuvo un avance importante y la reforma contempla la prohibición de la intervención del patrón o sus representantes para impedir la formación o desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas. Y se establece que los estatutos de los sindicatos deberán contener el número de miembros de la directiva y considerarán el procedimiento para su elección, el cual salvaguardará el ejercicio libre del voto. En cuanto a los derechos de los trabajadores eventuales, el patrón llevará un registro de los trabajadores eventuales que contrate cada año para acumular el tiempo laborado y establecer la antigüedad en el trabajo. Al final de la temporada,
el patrón entregará una constancia de los días laborados y cubrirá las partes proporcionales por vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a que tenga derecho. En cuanto a los derechos de los trabajadores del campo, la nueva reforma contempla que el padrón deberá proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo. Deberá proporcionar a estos en forma gratuita transporte cómodo y seguro de sus zonas habitacionales a sus centros de trabajo y viceversa, así como brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores. También hay una ampliación de derechos de los trabajadores domésticos, donde se les garantiza un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas, el derecho a un descanso semanal al día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo, además de alimentación sana, suficiente y derecho a una habitación cómoda y segura. También esta reforma establece facilidades para la contratación de jóvenes o personas sin experiencia, ya que se establecen los empleos por temporada sujetos a prueba o a capacitación inicial. Y contrario a lo que se ha venido criticando de la reforma en este sentido, la misma contempla que estos periodos de prueba y de capacitación inicial son improrrogables y no pueden aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva estos periodos de prueba de capacitación inicial y mucho menos en más de una ocasión. Otro de los temas muy controvertidos ha sido los salarios caídos. Yo quiero comentarles que con esta reforma se establecen disposiciones para evitar que los representantes legales del trabajador prolonguen los procedimientos y medidas de apercibimiento, jurídicos, y establece medidas de apercibimiento para que la autoridad resuelva en el menor tiempo posible cada asunto. El propósito es establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales. Se prevé que se generarán solamente entre la fecha del despido y hasta por un periodo máximo de 12 meses estos salarios vencidos. Una vez concluido este periodo, si el juicio aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés. Sin embargo, la ley también prevé sanciones, incrementa las sanciones contra los servidores públicos que incurran en actos o acciones que prolonguen los procedimientos más allá del tiempo razonable. En lo que respecta a los temas de los salarios por horas, que también ha sido un tema que se ha venido ventilando en los medios de comunicación, esta ley establece el salario por unidad de tiempo, que como lo mencioné previamente, la reforma prevé que el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, y textualmente cito, en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada. La ley también prevé diversas condiciones para regular y evitar el ejercicio indebido de la subcontratación o outsourcing, como es comúnmente conocido. Con esta reforma se tutelan los derechos de los trabajadores precisamente porque establece estas condiciones específicas para evitar que se haga mal uso de este sistema. Estas son, de manera general, las bondades de una reforma que ha sido impulsada por mi partido con el único fin de generar condiciones de competitividad, productividad y protección a los derechos de los trabajadores en beneficio de México. Entonces, señoras y señores, si lo que México requiere es precisamente una mayor creación de oportunidades de empleo y no puede para ello seguir siendo el sector público el único y más grande empleador en todo el país, sino lo que se requiere es generar condiciones para que se produzca riqueza. Debemos entonces informar con veracidad a los ciudadanos sobre los beneficios que traerá a nuestra economía la aprobación por el Senado de esta reforma. Porque cuando el pueblo comience a darse cuenta que es él mismo el generador de oportunidades, el creador de riqueza y quien al final sostendrá la economía del país, las estructuras políticas anquilosadas perderán su influencia y su clientelismo electoral. Esa es la realidad. Yo vengo aquí a decirles a los ciudadanos tabasqueños que no tengan miedo de una reforma,
que lejos de afectarles, les brindará muchísimos más beneficios y que les dará la oportunidad de tener un mejor desarrollo personal, humano y económico, y que eso orgullosamente será uno de los legados del PAN Gobierno. El futuro es hoy nuestro, por una patria ordenada y una vida mejor y más digna para todos. Gracias. Es cuanto, diputado presidente. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 3 de octubre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Y se cita para la próxima, que se verificará a las 13:30 horas del día viernes 5 de octubre del presente año en este mismo recinto legislativo. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 31, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita de la manera más atenta a los señores diputados su puntualidad a la cita de la próxima sesión, estableciendo una tolerancia de 15 minutos. Buenas tardes.